Bajo el implacable sol del desierto, las dunas interminables se extienden hacia un horizonte de calor resplandeciente. Vestidos con ropas andrajosas, los israelitas avanzan penosamente, sus pasos cansados un testimonio de su sufrimiento. Cada paso es una lucha contra las arenas movedizas, sus cuerpos agobiados por el agotamiento, sus rostros, grabados con desesperación, reflejan la dura realidad de su situación. El sol cae implacablemente, convirtiendo el desierto en un crisol de sufrimiento. La esperanza disminuye con cada día que pasa, reemplazada por una sensación de desesperación que corroe. Las tiendas de campaña se extienden por el horizonte, un mar de hogares temporales bajo el sol implacable. Un murmullo de descontento se alza de la multitud, un zumbido bajo de inquietud que amenaza con desbordarse. Todas las miradas se dirigen hacia el monte Sinaí, una figura silenciosa e imponente en la distancia, donde Moisés desapareció hace semanas. La montaña se alza, un crudo recordatorio de la ausencia de su líder y la incertidumbre que atenaza sus corazones. Aarón está de pie en la entrada de su tienda, con el peso de la responsabilidad grabado en su rostro. La preocupación arruga el ceño de Aarón mientras observa a la multitud inquieta. Él asume la carga del liderazgo, sintiendo la ausencia de Moisés. La presión aumenta mientras Aarón contempla la tarea que tiene por delante. La determinación de Aarón se endurece mientras se prepara para guiar al pueblo. Bajo el sol abrasador, una ola de inquietud recorre el campamento israelita. Las voces se alzan en un coro unificado de exigencia, sacudiendo los cimientos mismos de su fe. Sus gritos resuenan por todo el campamento, una súplica desesperada a un Dios que puede nacer. Anhelan una deidad tangible, una presencia que calme sus dudas. El aire crepita con anticipación mientras esperan una señal, un milagro. Cada corazón late con un ferviente deseo de un Dios que puedan ver, un Dios que puedan tocar. La tensión aumenta en el campamento israelita a medida que la multitud crece, con sus rostros marcados por una creciente inquietud. Los rumores se encienden como un incendio forestal, a medida que la idea del becerro de oro arraiga en los corazones de las masas. Una palpable sensación de inquietud impregna el aire, mientras la promesa de un nuevo ídolo enciende deseos prohibidos. Las semillas de la rebelión se siembran, amenazando con romper la frágil unidad del campamento israelita. Cuando el crepúsculo desciende, el cielo arde con tonos de fuego, pintando la escena con una atmósfera de transformación inminente. Una energía ferviente recorre el campamento israelita, encendiendo una oleada de actividad. Impulsados por un propósito común, los israelitas comienzan a acumular tesoros brillantes, con sus rostros iluminados por la anticipación. Oro y joyas brillan bajo la luz menguante, símbolos de sus esperanzas y sueños. El campamento se transforma en un faro de esperanza y prosperidad, brillando contra el telón de fondo del cielo oscurecido. Bajo el manto de la noche, una hoguera ruge, proyectando largas sombras sobre el campamento. En medio de las llamas parpadeantes, el oro se derrite en un crisol, reflejando las ansiedades de quienes observan. El oro fundido brilla con una luz misteriosa, un marcado contraste con la oscuridad que rodea el campamento. El miedo impregna el aire, mientras el calor se eleva del crisol, llevando consigo el peso de la incertidumbre. Cada parpadeo de la llama trae una nueva ola de pavor, mientras que las esperanzas y los sueños se desvanecen con el oro. La noche se profundiza y la hoguera sigue ardiendo, un faro de esperanza y desesperación en la vasta oscuridad. Bajo el manto de la noche comienza una transformación fascinante. Aarón solo puede observar cómo toma forma el ídolo de oro. El becerro de oro reluce, un ídolo falso nacido de deseos terrenales. Los artesanos
refinan cuidadosamente la forma del ídolo. Aarón presencia la finalización del ídolo. El becerro de oro está completo, un símbolo de fe equivocada. El becerro de oro brilla, reflejando la intensa luz de la hoguera. Los israelitas bailan frenéticamente alrededor del ídolo, sus figuras borrosas por el movimiento frenético. Sus voces cantando se alzan. Una cacofonía de fervor idolátrico que llena la noche. La hoguera crepita, proyectando largas sombras que bailan con los movimientos frenéticos de los adoradores. Los rostros están iluminados por el fuego, contorsionados en expresiones de abandono salvaje y éxtasis religioso. El becerro de oro sigue siendo el punto focal, un observador silencioso y brillante de la caótica escena. Moisés comienza a descender del monte Sinaí, con las manos agobiadas por el peso de las tablas de piedra. Las tablas, grabadas con la ley divina, presionan fuertemente contra sus palmas mientras navega por el camino rocoso. Una luz divina emana del rostro de Moisés, proyectando un resplandor radiante sobre el escarpado paisaje. Desciende más. El peso de las tablas y el resplandor de su rostro, un testimonio de su encuentro sagrado. Moisés se acerca al campamento israelita, con pasos firmes sobre el suelo del desierto. El alegre ruido de la celebración llega flotando hacia él, un marcado contraste con su solemne propósito. Los sonidos se intensifican, revelando la naturaleza idolátrica de la juerga. Su expresión cambia. Una sombra de ira cruza su rostro. Su rostro se ensombrece con una profunda mezcla de ira y decepción ante la escena que se desarrolla ante él. Moisés llega a becerro de oro, el becerro dorado brillando bajo el sol. Una ola de juerga lo inunda al contemplar el espectáculo de la orgía. Su rostro se contorsiona. La ira comienza a hervir bajo la superficie. La decepción ensombrece sus rasgos mientras la escena se desarrolla ante él. La alegre celebración se convierte en un espectáculo de tristeza en los ojos de Moisés. El becerro de oro se erige como testigo silencioso de la creciente furia y desilusión de Moisés. En un momento de furia divina, las tablas se deslizan de las manos de Moisés. Las tablas sagradas se precipitan hacia las rocas implacables de abajo. Las tabletas se hacen añicos al impactar. El sonido resuena por el desierto árido. El silencio desciende, roto solo por el susurro del viento a través del desolado paisaje. En becerro de oro, el rugido de Moisés hace añicos la alegre juerga, amplificado por la furia divina. La música se detiene abruptamente, dejando un eco de silencio. Figuras danzantes se congelan a mitad del movimiento, su alegre celebración suspendida en el tiempo. Una ola de horror recorre los rostros de los israelitas mientras se vuelven hacia Moisés. El ídolo dorado permanece en silencio, un testigo mudo del drama que se desarrolla. El aire crepita con un temor tácito. La celebración se transforma en un momento de ajuste de cuentas. Bajo el sol abrasador, Moisés gesticula dramáticamente hacia el ídolo, su superficie dorada brillando burlonamente. Los fragmentos de las tablas destrozadas yacen dispersos cerca, un crudo testimonio de la fe rota. Una ola de remordimiento colectivo inunda a los israelitas cuando se enfrentan a las consecuencias de su traición. Sus rostros, una vez iluminados por la celebración jubilosa, ahora se nublan con vergüenza y arrepentimiento. El becerro de oro se erige como una acusación silenciosa y condenatoria contra su vacilante devoción. Moisés se alza, con los ojos encendidos de justa furia, señalando con un dedo autoritario. Su voz de mando resuena, ordenando la destrucción del becerro de oro. Los levitas, con rostros sombríos, se mueven con rápida obediencia. Ejecutan su decreto, esparciendo el oro sobre el agua. Bajo el cielo expansivo del campamento israelita, Moisés se erige como un faro de resolución, su presencia atrayendo la atención de los israelitas expectantes. Su mirada recorre la multitud,
Su expresión es una mezcla de solemnidad y esperanza inquebrantable, mientras se prepara para entregar su mensaje fundamental. El aire crepita con anticipación mientras Moisés se prepara para dirigirse a su pueblo, su voz a punto de romper el silencio con palabras de arrepentimiento y regreso. Con una voz que lleva el peso de la profecía, Moisés declara: «Arrepiéntanse y vuelvan a Dios». Sus palabras flotan en el aire, desafiando a cada israelita a confrontar su camino y buscar la redención. Los israelitas se quedan de pie, contemplando la gravedad del llamado de Moisés, con sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y temor. En la tenue luz de su tienda, Moisés está arrodillado, con la cara pegada a la arena. Las sombras bailan a su alrededor mientras suplica: «Dios, perdona a tu pueblo». Su voz se quiebra con desesperación. «Te lo ruego, ten piedad». La única lámpara de aceite parpadea, proyectando su silueta contra la pared de la tienda mientras continúa rezando. El silencio desciende, roto solo por sus susurros de perdón y piedad. La luz tenue lucha por penetrar en la tienda de Moisés, proyectando largas sombras que bailan inquietantemente sobre las paredes de lona. El viento del desierto aúlla implacablemente, susurros que se filtran por cada grieta en las solapas de la tienda. Una voz resuena en la tienda, proclamando: «Se ofrece una oportunidad de redención, pero a un precio: fe inquebrantable, obediencia absoluta». Las condiciones de devoción pesan mucho en el ambiente. Moisés comienza su ardua ascensión al monte Sinaí, una figura solitaria contra el vasto e implacable paisaje. La montaña tiembla violentamente mientras Moisés continúa su ascenso. Moisés sigue adelante, imperturbable ante el violento temblor bajo sus pies. La montaña sigue temblando, un testimonio de las fuerzas divinas en juego mientras Moisés se acerca a la cima. Bajo el vasto cielo del monte Sinaí, Moisés comienza su sagrada labor, la piedra tosca esperando su divina inscripción. Con una intención enfocada, Moisés talla la piedra con firmeza, cada golpe resonando en el sereno aire de la montaña. La mano de Dios desciende, y los 10 mandamientos comienzan a materializarse, grabados en las tablas con poder divino. A medida que los mandamientos toman forma, la piedra brilla tenuemente, irradiando el profundo peso de la ley divina. Completadas ya las tablas, Moisés se alza, mostrando las palabras sagradas que darán forma al destino de su pueblo. Moisés comienza su descenso desde la cima del monte Sinaí. Su figura destaca contra el cielo. Las tablas en las manos de Moisés brillan con una luz etérea, un faro de poder divino. Su rostro es radiante, reflejando la gloria divina que ha presenciado en la montaña. El descenso continúa, Moisés cargando no solo piedras, sino la esencia misma de la palabra de Dios. El silencio envuelve el campamento israelita cuando Moisés regresa. Una ola de reverencia recorre el campamento. Los israelitas caen al suelo, con sus rostros pegados a la tierra, una muestra de profundo respeto. Moisés observa cómo su pueblo muestra su respeto. El campamento está tranquilo. El único sonido es la suave brisa. Bajo el vasto cielo, Moisés se alza imponente, su voz resonando con autoridad divina, mientras proclama las palabras sagradas. Los 10 mandamientos resuenan por el campamento. Cada palabra es un martillo que golpea los corazones de los israelitas. Con la cabeza inclinada, los israelitas absorben el peso de la ley, con el corazón apesadumbrado por la contrición. Una palpable sensación de arrepentimiento llena el aire mientras la gente confronta sus transgresiones bajo el cielo abierto. En el corazón del campamento israelita, un momento de profunda reflexión amanece mientras los mandamientos reforman destinos y trazan un rumbo hacia la redención. Bajo la mirada del sol, los israelitas encuentran la verdadera liberación no en ídolos, sino en la armonía de la ley
el orden y la fe inquebrantable. Una vista amplia del campamento israelita muestra una comunidad unida por una creencia compartida. La luz del día ilumina el campamento, revelando la fuerza que se encuentra en la unidad y la devoción. Cada rostro refleja una profunda comprensión. La libertad no es meramente la ausencia de cadenas, sino la presencia de un propósito. El campamento es un testimonio de una nueva forma de vida, guiada por principios y sostenida por la fe. En el corazón del campamento israelita, la promesa de una vida basada en la ley y el orden comienza a florecer. Bajo el sol implacable, el desierto se extiende, una extensión interminable de arena y cielo. Los israelitas avanzan, sus figuras pequeñas contra el paisaje monumental. La esperanza parpadea en sus ojos, guiándolos a través del árido desierto. Cada paso resuena con una determinación renovada, transformando la tierra estéril en un camino de promesa. La inmensidad del desierto refleja la inmensidad de sus sueños. Sus corazones, encendidos por la fe, convierten el calor castigador en un escudo invisible. Bajo el implacable sol del desierto, rostros grabados con arrepentimiento, pero parpadeando con esperanza, se vuelven hacia un horizonte distante. Los ojos de una mujer, llenos de tristeza, buscan en el yermo paisaje una señal de salvación. El rostro curtido de un anciano, un lienzo de luchas pasadas, refleja una silenciosa determinación de perseverar. La mirada esperanzada de un niño pequeño atraviesa la bruma de calor, soñando con un futuro prometido. Juntos, sus rostros cuentan una historia de resiliencia, una promesa silenciosa de superar las pruebas del desierto. Bajo el sol abrasador, el campamento israelita se agita con un nuevo propósito. Cada tienda de campaña es un testimonio de resiliencia. El aire del desierto crepita con anticipación mientras los israelitas se preparan. El viaje continúa. El campamento se prepara para moverse. El desierto espera. Bajo el sol abrasador, Moisés guía a su pueblo a través del desierto interminable. Las tablas de la ley se portan con solemne reverencia, su peso un testimonio del decreto divino. El polvo arremolina a su alrededor, cada paso una oración en esta peregrinación sagrada. Los rostros de sus seguidores reflejan una fe inquebrantable y una esperanza desesperada. Su viaje es un testimonio de fe, resiliencia y la promesa de un nuevo comienzo. Cuando el crepúsculo desciende sobre el desierto, largas sombras se extienden por las arenas, pintando el paisaje con tonos de naranja y púrpura intenso. Los israelitas se establecen para la noche, sus figuras silueteadas contra la luz menguante. Una tranquila paz desciende sobre el campamento mientras las familias se reúnen, con sus rostros iluminados por el suave resplandor de las fogatas parpadeantes. La inmensidad del cielo desértico, ahora encendido con estrellas, observa a los israelitas dormidos, sus sueños mezclándose con las antiguas arenas. Susurros suaves se llevan en el viento mientras los israelitas comparten historias y oraciones. Sus voces se mezclan con el suave susurro de la brisa del desierto. La noche del desierto abraza a los israelitas, ofreciendo un momento de consuelo y unidad bajo la atenta mirada de las estrellas. Bajo la tenue luz de su tienda, Moisés estudia intensamente las tablas de la ley. Él contempla la inmensa responsabilidad que pesa sobre sus hombros. El peso del futuro de su pueblo recae pesadamente sobre él. En la tranquila soledad, Moisés busca guía y fortaleza. Bajo el manto de la noche, los israelitas se reúnen en oración silenciosa, su gratitud un faro en la oscuridad. Cada palabra susurrada, un testimonio de fe. Cada cabeza inclinada, un símbolo de humildad ante lo divino. En la tranquilidad del campamento, sus oraciones colectivas se elevan, una sinfonía de agradecimiento por el perdón y la guía.
El cielo nocturno vela por los devotos, sus corazones unidos en un momento compartido de comunión espiritual. La comunidad israelita busca consuelo y fortaleza, sus oraciones resonando en la quietud de la noche. El desierto despierta cuando los primeros rayos del amanecer pintan el paisaje con tonos dorados y ámbar. Un nuevo día comienza, y los israelitas se despiertan, preparándose para continuar su arduo viaje. Las tiendas de campaña se desmontan, se recogen las pertenencias, y el campamento se transforma lentamente en una escena de movimiento organizado. Con renovada determinación, se preparan para los desafíos y pruebas que les esperan. La vasta extensión del desierto se extiende ante ellos. Un mar interminable de arena bajo la atenta mirada del sol naciente. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas avanzan con pasos firmes y fe renovada. Cada rostro refleja una comprensión forjada con esfuerzo de la devoción, grabada con las pruebas de su viaje. Se mueven como uno solo, un testimonio unificado del poder de la creencia. Sus siluetas destacan contra el horizonte infinito. El desierto se extiende ante ellos. Ya no es un símbolo de desesperación, sino un camino pavimentado con esperanza y guía divina. Con un propósito renovado abrazan su destino, sus corazones llenos de la promesa de un mañana más brillante. Bajo el sol implacable, Moisés escudriña el horizonte distante, su corazón lleno de la esperanza de la tierra prometida. Su mirada recorre la extensión infinita, buscando un atisbo de salvación en el calor resplandeciente. Cada grano de arena susurra promesas de un nuevo comienzo mientras Moisés permanece firme. El peso de los sueños de su pueblo descansa sobre sus hombros mientras escudriña el horizonte. En el vasto desierto, la esperanza parpadea como un espejismo, guiando a Moisés hacia el futuro prometido. Bajo el sol abrasador, emerge el campamento israelita, un testimonio de su resistencia. Sus números se extienden por el horizonte, un mar de fe inquebrantable que se mueve por la árida extensión. Cada paso hace eco de su voluntad colectiva, forjando un camino a través del desierto desolado. El viento del desierto susurra historias de resistencia mientras viajan hacia adelante, hacia un destino prometido. Bajo el implacable sol del desierto, antiguas tablillas de piedra dan testimonio de un pacto atemporal. Los 10 mandamientos están grabados profundamente en la piedra, cada símbolo un testimonio de la ley divina. El árido paisaje se extiende interminablemente, un crudo recordatorio de las pruebas y tribulaciones enfrentadas en la búsqueda de la fe. El peso de la historia descansa sobre estas tablillas. Una promesa silenciosa que resuena a través de los siglos. Bajo el vasto cielo del desierto, los israelitas alzan sus voces en cánticos jubilosos, sus melodías resonando a través del árido paisaje. Cada nota es un testimonio de su nueva libertad, cada verso una celebración de su fe inquebrantable. El sol golpea con fuerza, pero sus ánimos se mantienen altos, alimentados por la promesa de un nuevo comienzo. En este momento de alegría colectiva, están unidos. Sus voces se funden en un poderoso coro de esperanza y gratitud. Bajo el sol abrasador, Moisés levanta su mirada hacia los cielos. Sus manos se alzan, buscando lo divino. Una figura solitaria en el vasto desierto, él ofrece su agradecimiento. Su corazón se hincha de gratitud por la ilimitada misericordia de Dios. Él expresa su gratitud por la gracia divina. En la tranquila extensión, su voz resuena con devoción. Bajo un sol implacable, el desierto se extiende interminablemente. Un mar de arena que refleja el camino inquebrantable de los israelitas. El calor brilla sobre las arenas, mientras los israelitas marchan hacia su destino. Cada paso lleva un fuerte eco de esperanza y dificultad, mientras continúan hacia la tierra prometida. El horizonte llama a los israelitas,
un faro de promesa en la vasta extensión del desierto. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas se reúnen, compartiendo escasas raciones con solemne generosidad. Las cantimploras se pasan de mano en mano. Cada sorbo es un testimonio de su resistencia colectiva. Su unidad brilla más que el sol del desierto, un faro de esperanza en medio de la desolación. En la vasta inmensidad, su sustento compartido se convierte en un poderoso símbolo de comunidad y apoyo inquebrantable. Bajo el sol abrasador, el desierto resuena con la risa de los niños israelitas. Sus juegos inocentes pintan un cuadro vibrante de esperanza en medio del árido paisaje. Cada chillido juguetón conlleva la promesa de una nueva generación. Su alegría resuena a través de la vasta extensión, un testimonio de resiliencia y futuro. Bajo el implacable sol del desierto, antiguos israelitas convergen, sus expresiones narrando historias de generaciones pasadas. Se reúnen para compartir historias y sabiduría. Sus voces hacen eco de las tradiciones de su pueblo. El viento susurra secretos a través de sus gastadas túnicas, llevando sus legados a través de la árida extensión. En la vasta soledad, sus palabras tejen un tapiz de herencia y resiliencia. Cada memoria compartida es un ladrillo en la base de su perdurable cultura. El desierto es testigo de la cadena ininterrumpida de sus antepasados, sus voces unidas contra el tiempo. Bajo el implacable sol del desierto, los levitas se reúnen, con sus rostros grabados con solemne propósito. Con pergaminos desgastados en la mano, se preparan para impartir las leyes sagradas a los israelitas. Los israelitas escuchan atentamente, con los ojos reflejando una mezcla de reverencia y anticipación. Cada palabra resuena en la vasta extensión, uniendo a la comunidad en una comprensión compartida. A medida que el sol asciende, la ley se arraiga en los corazones de los israelitas, moldeando su destino. En la árida extensión del desierto, los israelitas se dedican a una tarea sagrada. Con manos hábiles y corazones devotos, construyen el tabernáculo, un santuario en el desierto. Poco a poco, el tabernáculo se alza, un testimonio de su fe y artesanía. Bajo el sol abrasador, su labor transforma el desierto en un lugar de adoración y presencia divina. Bajo el implacable sol del desierto, los guerreros israelíes se alzan como el baluarte contra la árida naturaleza salvaje. Cada figura, un centinela de coraje, dedica su vigilancia a salvaguardar el campamento. Su determinación graba una profunda historia de compromiso contra el duro lienzo del desierto. Juntos, encarnan una fortaleza de espíritu, protegiendo a sus compañeros de los peligros ocultos del desierto. Bajo el implacable sol del desierto, el árido paisaje se extiende hasta el infinito, un testimonio de la dura belleza de la naturaleza. Las mujeres israelíes, pilares de fuerza y compasión, cuidan de sus familias en medio del desafiante entorno. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, tejen un tapiz de cuidado que une a su comunidad. La resiliencia brilla en sus ojos, reflejando el espíritu indomable del desierto mismo. En este oasis de unidad, la compasión fluye tan libremente como el viento del desierto, sosteniendo la vida contra viento y marea. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas se unen, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. Su fuerza colectiva se irradia mientras enfrentan las duras realidades del desierto. Cada paso adelante es un testimonio de su resiliencia compartida y su vínculo inquebrantable. En su unidad, encuentran la fuerza para perseverar, convirtiendo el desierto en un símbolo de esperanza. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés se alza, un faro de esperanza para su pueblo. Su rostro curtido refleja años de adversidad, pero sus ojos brillan con una determinación inquebrantable. Con mano suave, guía a los viajeros cansados, cuyos pasos resuenan por la vasta extensión. Las arenas interminables se extienden ante ellos, un testimonio de las pruebas que han superado y la promesa de un nuevo comienzo.
Su humilde comportamiento oculta la fuerza interior. Un líder que lleva el peso de los sueños de su pueblo. Moisés ofrece consuelo e inspiración a quienes vacilan. Su espíritu inquebrantable enciende la esperanza en sus corazones. Bajo el sol abrasador, el desierto se extiende sin fin. Un lienzo de guía divina. Una vasta extensión donde se siente la presencia de Dios en el silencioso y poderoso paisaje. Su poder resuena a través de la belleza austera, un testimonio de su inquebrantable fidelidad. En este reino desolado, la gracia emerge, un oasis de esperanza en medio de las áridas arenas. El viento del desierto susurra cuentos de intervención divina, resonando a través de los siglos. Bajo el sol abrasador del desierto, un grupo de israelitas expresa su desesperación, con sus gargantas resecas que hacen eco de su angustia. Las arenas interminables brillan con espejismos burlones, intensificando su sed y amplificando sus gritos de angustia. Moisés, con el rostro un lienzo de profunda preocupación, alza las manos hacia el cielo. Una súplica silenciosa por la intervención divina. Su voz, una mezcla de fe y desesperación, resuena en el paisaje desolado. Oh Dios, escucha los gritos de tu pueblo. Él suplica al Todopoderoso. Tienen sed y no hay agua. En un momento de profunda súplica, Moisés suplica: guíame, muéstrame el camino para saciar su sed. Bajo el implacable sol del desierto, una directiva divina resuena. Moisés levanta su vara, preparándose para golpear la roca estéril. El personal se conecta con la piedra. Un momento lleno de anticipación. El aire del desierto crepita con un poder invisible mientras Moisés obedece. Bajo el sol abrasador, Moisés se mantiene firme ante el paisaje reseco. Con una oleada de poder divino, Moisés golpea la roca con su bastón. El agua brota de la piedra, un torrente de vida en el desolado desierto. La gente se apresura. Su sed es saciada por el flujo milagroso. El aire del desierto vibra con gritos alegres, mientras el pueblo estalla en celebración. Susurros de gratitud se mezclan con los gritos jubilosos, llenando el aire de emoción. La recién descubierta fuente de agua brilla, un faro de esperanza bajo el sol del desierto. Rostros grabados con alivio se vuelven hacia los cielos, la fe en Dios renovada. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas murmuran con descontento. Su esperanza se desvanece con cada día que pasa. Sus voces se alzan al unísono. Un coro de desesperación que resuena en la árida tierra. En medio de la creciente agitación, Moisés busca consuelo, con la mirada puesta en los cielos en oración silenciosa. Su voz, aunque suave, lleva el peso de la súplica de una nación, una esperanza desesperada contra el desolado telón de fondo. El aire del desierto pesa con anticipación, mientras el destino de los israelitas descansa en la fe inquebrantable de Moisés. Bajo el implacable sol del desierto, el cielo empieza a brillar. Una lluvia milagrosa de maná desciende, cubriendo el árido paisaje. La gente se reúne, con sus rostros grabados con incredulidad y gratitud, mientras recogen el pan celestial, cada grano una promesa, cada sabor una bendición, sosteniéndolos en su viaje. El desierto se transforma en un campo de sustento, un testimonio de la provisión divina. En el desierto reseco, un regalo divino desciende, llenando el cielo con un aleteo de alas. La gente exhausta mira con asombro mientras el cielo se oscurece con la llegada de la salvación. Las codornices cubren el suelo, un mar de plumas y esperanza cubriendo las arenas desoladas. Con renovado vigor, la gente reúne las codornices, sus rostros iluminados por la gratitud y el alivio. El aroma de la codorniz asada llena el aire, una promesa de satisfacción después de días de hambre. Con el estómago lleno, la gente descansa,
Una sensación de paz se instala en el campamento antes desesperado. Bajo el sol abrasador, una comunidad se reúne en el vasto desierto, con sus corazones llenos de gratitud. Sus voces se alzan al unísono, alabando los cielos por los milagros constantes. El viento del desierto lleva sus oraciones, una sinfonía de fe que resuena a través del árido paisaje. En sus ojos brillan reflejos de esperanza, cada rostro un testimonio de creencia inquebrantable. El sol golpea, pero sus espíritus permanecen firmes, nutridos por la gracia divina. Cuando el día termina, su gratitud colectiva pinta un retrato de unidad y fortaleza espiritual. Bajo el sol implacable del desierto, un choque brutal estalla cuando los amalecitas descienden sobre el pueblo israelita. Remolinos de polvo bailan en medio del caos, mientras el acero se encuentra con el acero, los sonidos de la batalla resonando por el árido paisaje. En medio de la violenta confrontación, Moisés observa con profunda preocupación grabada en su rostro. Con urgencia en su voz, Moisés ordena: Josué, lidera la batalla. La figura de Josué emerge, dando un paso adelante para atender el llamado de Moisés, listo para comandar la defensa. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés levanta sus manos hacia los cielos, un faro de esperanza. Los israelitas avanzan, con su determinación grabada contra el árido paisaje. Los amalecitas vacilan. Sus líneas se rompen bajo el implacable asalto. La victoria pertenece a los israelitas mientras rechazan a los amalecitas. Moisés continúa su oración inquebrantable, su silueta un símbolo de guía divina. Bajo el sol abrasador del desierto, la batalla pende de un hilo mientras Moisés baja las manos. Al ver el cambio de rumbo, Aarón corre al lado de Moisés. Hur se mueve rápido, con una mirada decidida grabada en su rostro para reforzar al vacilante Moisés. Juntos, Aarón y Hur apoyan a Moisés, su fuerza combinada un baluarte contra la derrota. El aire del desierto cruje con tensión, mientras el destino de la batalla descansa en su apoyo inquebrantable. Bajo el sol abrasador del desierto, los israelitas se alzan triunfantes en medio de los amalecitas caídos, con sus rostros grabados con alivio y profunda gratitud. El desierto se extiende, lleno de los derrotados, un crudo testimonio de la intensidad de la batalla. A lo lejos, Moisés permanece resuelto en una colina distante, con los brazos levantados en súplica. Su postura inquebrantable es un símbolo de la intervención divina y el poder de la oración colectiva. Bajo el implacable sol del desierto, Jethro llega al campamento, un viajero cansado en medio de un mar de tiendas de campaña. Sus ojos experimentados evalúan rápidamente la inmensa carga que pesa sobre los hombros de Moisés. El gran volumen de trabajo es palpable, un peso pesado que oprime el campamento. La llegada de Jethro trae un momento de silenciosa observación, una comprensión silenciosa que pasa entre ellos. El peso del liderazgo está grabado en el rostro de Moisés, una carga visible bajo el sol del desierto. Llega una nueva perspectiva, prometiendo un respiro de la abrumadora carga. Bajo el sol implacable del desierto, Jethro permanece firme. Su voz lleva el peso de la sabiduría. Moisés escucha atentamente, con el rostro marcado por la carga del liderazgo, mientras las palabras de Jethro rompen la quietud. Jethro gesticula enfáticamente, sus palabras resonando por la vasta extensión de arena. Moisés, debes delegar autoridad, declara Jethro, con la voz firme de convicción. Jethro continúa, enfatizando la necesidad de la responsabilidad compartida. Establezcan jueces para resolver disputas menores. Jethro concluye, con la mirada penetrante: no puedes soportar la carga solo. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés contempla la sabiduría de Jethro. Él pone en marcha un sistema de justicia,
un faro de orden en la vasta naturaleza salvaje. Los jueces son nombrados, con el rostro severo por el peso de la responsabilidad. La gente se reúne, sus expresiones llenas de esperanza al presenciar el amanecer de una nueva era. En el corazón del desierto, un sistema de gobierno echa raíces, ofreciendo consuelo y estructura. Bajo el sol abrasador, el pueblo israelita se mueve con determinación, sus números visiblemente aumentando. Su organización se agudiza, cada individuo conoce su papel en la floreciente comunidad. El paisaje desértico se transforma en un testimonio de su creciente fuerza y unidad. La sabiduría de Jetro resuena en sus acciones, guiándolos hacia una existencia más estructurada. Una nueva era amanece para los israelitas, marcada por el orden y la creciente prosperidad. Bajo el implacable sol del desierto, la voluntad divina desciende sobre Moisés. Susurros de instrucción tallan el aire, planos invisibles de un santuario sagrado. El tabernáculo toma forma en visiones, un refugio desértico divinamente ordenado, cada detalle preciso, desde el arca hasta el patio, grabado en su mente. Un pacto en formación, un lugar de culto en medio de la árida extensión. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita se reúne, con sus corazones unidos en un propósito. Con espíritus generosos, presentan ofrendas de materiales preciosos, cada artículo un testimonio de su devoción. Artesanos expertos trabajan sin descanso, dando forma y construyendo el tabernáculo con precisión y cuidado. Los sonidos de martillos y cinceles resuenan por el desierto, una sinfonía de fe y dedicación. Mientras el tabernáculo se alza de las arenas, se erige como un símbolo de unidad y conexión divina. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas comienzan la construcción del tabernáculo. Bezalel mide cuidadosamente un trozo de madera, preparándolo para el marco del tabernáculo. Aholiab dirige a un grupo de artesanos, guiándolos en la elaboración de intrincados tapices. Con meticuloso cuidado, los artesanos ensamblan las paredes del tabernáculo, levantándolas contra el horizonte del desierto. El arca dorada del pacto es llevada cuidadosamente al tabernáculo parcialmente terminado. La comunidad observa. Una sensación de asombro y reverencia llena el aire mientras el tabernáculo toma forma. Bajo el implacable sol del desierto, se alza el tabernáculo, un testimonio de fe y presencia divina. El espacio sagrado se alza sereno contra el duro paisaje, un refugio donde lo divino habita entre la humanidad. El tabernáculo completado se alza como un faro de esperanza en la desolada extensión, prometiendo consuelo espiritual. El aire del desierto brilla alrededor del tabernáculo, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en sagrada armonía. Bajo el sol del desierto, Moisés prepara el tabernáculo, un faro de la presencia divina. Él establece el espacio sagrado para la adoración, un santuario en la árida extensión. Los sacerdotes están listos. Sus vestiduras brillan a la luz. Se ofrecen sacrificios. Un acto solemne de devoción bajo el vasto cielo. El aire del desierto vibra con el peso de la tradición y el decreto divino. El desierto se extiende interminablemente bajo el sol intenso, un lienzo virgen de arena y cielo. Una luz radiante empieza a surgir, iluminando lentamente el desierto con un brillo etéreo. La luz se intensifica, revelando el tabernáculo en el corazón del desierto, ahora bañado en gloria divina. El tabernáculo pulsa con luz, un faro de la presencia de Dios en el desolado paisaje. La escena brilla, el aire mismo vibra con energía divina y aceptación. El desierto es testigo de la plena gloria de Dios, un momento de belleza trascendente y afirmación divina. Bajo el sol abrasador, Moisés permanece resuelto, una figura solitaria contra la interminable extensión del desierto. Leyes y ordenanzas divinas descienden sobre él, moldeando el destino de una nación.
Su rostro refleja el peso de la responsabilidad, iluminado por la dura luz del desierto. El destino de su pueblo descansa sobre sus hombros mientras recibe la guía divina. El viento del desierto susurra secretos de gobernanza, llevando el peso de la sabiduría ancestral. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita se reúne, con sus rostros grabados con solemnidad y un compromiso inquebrantable. Unidos por la fe, se mantienen firmes. Su determinación es inquebrantable a pesar del calor implacable. Su determinación colectiva brilla más que el sol, un testimonio de su promesa de obedecer las leyes y ordenanzas de Dios. En silenciosa unidad, encarnan un pacto grabado en piedra, con sus espíritus elevándose por encima de la árida extensión del desierto. Bajo el sol abrasador, el desierto se extiende sin fin, un lienzo para la promesa divina. Susurros de celebraciones resuenan a través de las arenas, cada grano un testimonio de fidelidad y bendición. El sol golpea, un testigo silencioso del pacto que se desarrolla. El viento del desierto trae la promesa de festines, un recordatorio de la gracia divina en la extensión árida. En el corazón de la desolación comienza un legado de recuerdo. Bajo el vasto cielo desértico, la comunidad israelita se regocija en un festival vibrante, con sus corazones rebosantes de gratitud. El aire del desierto vibra con música y risas, mientras la comunidad se reúne en una celebración animada. Banderas coloridas ondean en la brisa, un testimonio de la unidad y la alegría compartida de la comunidad. Los niños bailan libremente. Su risa inocente resuena a través del sereno paisaje desértico. Cuando el sol se pone, proyectando un resplandor dorado sobre el desierto, la gratitud de la comunidad se profundiza. Sus corazones están llenos. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita se mueve como uno solo, con sus rostros grabados con una mezcla de determinación y cansancio. Una imponente columna de nube se alza majestuosamente, una presencia reconfortante en la luz cegadora, guiando su camino. A medida que la noche desciende, la columna de nube se transforma en un faro de fuego, proyectando un brillo cálido y protector sobre los viajeros. Los rostros del pueblo israelita están iluminados por la columna de fuego, reflejando esperanza y gratitud. El desierto se extiende interminablemente, pero con la guía divina, el pueblo israelita encuentra consuelo y dirección en su viaje. Bajo el sol del desierto, el pueblo israelita avanza. Su fe es un faro en la árida extensión. Se mueven como uno solo, un frente unificado, guiado por la voluntad divina a través del árido desierto. Cada paso es un testimonio de su confianza. Cada rostro refleja una creencia inquebrantable. En su viaje colectivo, encarnan la fuerza que se encuentra en la fe y la promesa de protección divina. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita viaja. Su fe es su único escudo. Guiados por la protección divina, navegan por la desolada extensión, sin dejarse disuadir por su dureza. Los enemigos acechan, pero un poder superior los vigila, asegurando su paso seguro. El desierto pone a prueba su determinación, pero su fe inquebrantable ilumina su camino. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita comienza su arduo viaje, su fe aún no probada. A medida que los días se convierten en semanas, la dureza del desierto desafía su determinación. Su fe en Dios se tambalea. En un momento de desesperación, unos pocos empiezan a cuestionar, sus voces resonando en el vasto vacío. Pero en medio de sus dudas, aparece una fuente de sustento, una señal de provisión divina. Al presenciar el poder de Dios, el pueblo israelita renueva su fe y solidifica su confianza ante la adversidad. Bajo el implacable sol del desierto, Miriam y Aarón se erigen como figuras de resentimiento latente.
El desierto interminable refleja la inmensidad de su descontento. La voz de Miriam rompe el silencio. Realmente ha perdido el rumbo. El rostro de Aarón se tensa con desaprobación y declara: casarse con una mujer cusita es una afrenta para nuestro pueblo. El sol golpea con fuerza, intensificando el calor de su desaprobación. Su ira compartida pesa mucho en el aire del desierto. Bajo el despiadado sol del desierto, la divina retribución desciende sobre Miriam. Su piel estalla con los primeros signos de lepra. Aarón se arrodilla, suplicando: me arrepiento y pido perdón. Miriam se desploma de rodillas, consumida por la angustia. Bajo el sol implacable, Moisés se arrodilla sobre la tierra reseca, con el rostro vuelto hacia arriba, en una oración desesperada. Su voz, un grito solitario en el desierto, suplica a Dios: oh Dios, escucha mi oración, restaura la salud de Miriam, ten piedad de ella y de todos nosotros. Arrastrándose 7 días, cada instante una eternidad, mientras Miriam languidece en el aislamiento, su destino pende de un hilo. Entonces, un sutil cambio en la atmósfera. Una calidez que se extiende por el campamento, susurrando sobre el cambio y la esperanza. Bajo el implacable sol del desierto, la gente llega a comprender el peso de la autoridad de Moisés. Cada rostro refleja una creciente comprensión de la presencia divina que los guía. Un silencio colectivo cae mientras la lección de respeto resuena en el árido paisaje. La inmensidad del desierto refleja el poder ilimitado que están empezando a comprender. Un anciano se arrodilla. Su postura refleja humildad y aceptación de la guía divina. En el corazón del desierto, una profunda reverencia por la santidad de Dios echa raíces. Bajo el sol implacable, Moisés reúne a sus hombres elegidos para una misión de destino. Con solemne determinación, 12 espías se aventuran en el vasto y despiadado desierto. Los espías avanzan, cada paso resonando con el peso de su tarea en la desolada extensión. Sus siluetas se desvanecen contra el horizonte, tragadas por los misterios de la tierra prometida. Bajo el sol radiante, los espías se aventuran en tierra prometida. Sus miradas recorren sus tierras fértiles. Los espías avanzan más profundamente en la tierra, evaluando cuidadosamente el cultivo de la tierra. Ellos escudriñan a los habitantes de tierra prometida, observando sus expresiones y movimientos. Los espías hacen una pausa, observando las interacciones de la gente y las rutinas diarias con ojos calculadores. Cada detalle de tierra prometida está grabado en la mente de los espías, desde la riqueza del suelo hasta los rostros de su gente. Bajo el sol abrasador del desierto emergen 10 espías, con expresiones grabadas con derrota. La llegada de los espías ensombrece el pueblo, el aire espeso con un temor tácito. Sus rostros sombríos dicen mucho, confirmando los peores temores de los aldeanos. Los espías relatan historias de los formidables habitantes de la tierra. Sus palabras pintan un cuadro aterrador. El miedo se apodera de los corazones de los aldeanos mientras escuchan el horripilante informe de los espías. El pueblo, antaño un remanso de esperanza, ahora tiembla al borde de la desesperación. Bajo el implacable sol del desierto, Josué y Caleb se enfrentan a la multitud, con su convicción ardiendo intensamente. Joshua gesticula apasionadamente, con el rostro animado por una fe inquebrantable. Caleb se hace eco de su fervor. Sus movimientos audaces contra el telón de fondo de la arena interminable. Su fuerza de propósito combinada resuena, desafiando la dureza del paisaje desértico. Bajo el implacable sol del desierto, la gente se reúne, con sus rostros grabados con desafío. Un coro de voces se alza, un frente unido contra la promesa de una nueva tierra. Moisés
y Aarón se mantienen firmes, con expresiones que mezclan tristeza y determinación ante la rebelión. El vasto desierto se extiende, reflejando la extensión de la división entre los líderes y su pueblo. Desde los cielos, Dios contempla a su pueblo, su ira una fuerza palpable. Su decreto resuena en el árido paisaje. 40 años de vagar por el desolado desierto. Una generación de incrédulos está condenada a perecer. Sus cuerpos regresan al polvo bajo el sol implacable. El sol golpea implacablemente, un espejo del juicio inquebrantable de Dios. El vasto desierto se extiende interminablemente, un testimonio de la retribución divina. El desierto se extiende interminablemente, implacable bajo el sol implacable. En el pueblo, el arrepentimiento resuena demasiado tarde, una súplica inútil contra el destino. Sus gritos de perdón se elevan, pero los cielos permanecen impasibles. El decreto de Dios desciende, una sombra ineludible sobre la tierra. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo comienza su arduo viaje a través de las interminables arenas. Cada paso es un testimonio de su resistencia, ya que las dificultades y las pruebas ponen a prueba su espíritu. El sol golpea sin piedad, convirtiendo la arena en una extensión cegadora de calor y luz. Los niños luchan. Sus pequeños pies se hunden en las dunas movedizas, pero siguen adelante con una determinación inquebrantable. Las cantimploras disminuyen y el agotamiento se instala, pero la esperanza de sobrevivir alimenta sus cuerpos cansados. Cuando el sol se sumerge bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos ardientes, el pueblo continúa su implacable viaje, con sus siluetas grabadas contra la luz desvaneciente. Bajo el implacable sol del desierto, Coré, Datán y Abiram permanecen firmes, con los rostros encendidos de desafío. Sus ojos se fijan en Moisés y Aarón, inquebrantables en su disidencia. El viento del desierto susurra historias de rebelión mientras Abiram se prepara para desafiar a la autoridad establecida. El sol cae a plomo, intensificando el calor de su desafío, mientras sus voces se alzan al unísono. Sombras largas y marcadas se extienden por las arenas, reflejando el creciente abismo del conflicto. Las arenas del desierto se convierten en un escenario para su audaz desafío contra Moisés y Aarón. El desierto se extiende, árido e implacable, bajo el sol abrasador. La tierra se abre violentamente. Coré, Datán, Abiram y sus seguidores son tragados por el abismo. El polvo y la arena se elevan a medida que el suelo lo consume todo. Una aterradora muestra de la ira divina. El desierto vuelve a su estado silencioso e imperturbable. El horripilante evento no deja rastro. Bajo el vasto e implacable cielo del desierto desciende el poder divino de Dios. Aarón espera en silencio, con su bastón firmemente sujeto, aguardando una señal. El personal florece, un símbolo vibrante de confirmación divina. El aire del desierto vibra con el milagro, un testimonio de la sagrada autoridad de Aarón. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo se reúne, un reconocimiento silencioso de una profunda lección aprendida. Cada rostro refleja una comprensión sombría, grabada con el peso del respeto recién descubierto. El vasto paisaje desértico sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. En la quietud, los habitantes del pueblo se mantienen unidos con humildad, mientras abrazan la autoridad de un poder superior. Bajo el sol implacable, una aldea desértica sufre una grave escasez de agua. Un mandato divino resuena por la tierra reseca, guiando a Moisés hacia una solución milagrosa. La voix de Dieu truena. Ordonna à Moisés que le hable a una roca para que dé agua. Moisés, guiado por instrucción divina, se acerca a una roca solitaria en la árida extensión. Se para frente a la piedra
listo para pronunciar las palabras que saciarán la sed del pueblo. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés está de pie, con el rostro cubierto por una máscara de furia y frustración. Su personal se alza, un símbolo de poder a punto de ser desatado en un momento de desobediencia. Con un golpe violento, el bastón conecta con la roca, el impacto resonando por el desolado paisaje. Vuelve a atacar. El acto de desafío ahora está completo. Un torrente de agua brota, un testimonio visual tanto del poder como del costo de la desobediencia. Moisés observa. El agua fluye. Su expresión es una compleja mezcla de triunfo y la amarga constatación de su transgresión. Bajo el implacable sol del desierto, la voz de Dios retumba, un decreto ineludible en la vasta extensión. Moisés escucha, con el corazón apesadumbrado por el peso de las palabras divinas. El desierto se extiende interminablemente mientras la declaración de Dios resuena. No entrarás en la tierra prometida a causa de tu desobediencia. Cada grano de arena parece amplificar la gravedad de su destino. El peso de la promesa incumplida se posa sobre él, tan pesado como el sol del desierto. Bajo el sol implacable, Aarón yace inmóvil en la cima del monte Hor, su forma desgastada por el tiempo. La luz del sol golpea con fuerza, proyectando sombras marcadas sobre las dunas interminables, pintando un retrato desolado de pérdida. Un eco distante de lamento se alza, un coro de tristeza llevado por el viento del desierto, marcando 30 días de luto. El viento del desierto susurra a través de las dunas, llevando el peso del dolor de un pueblo por Aarón. Bajo el implacable sol del desierto se desarrolla un rito sagrado. Eleazar se prepara para asumir el manto del sumo sacerdote. El aire del desierto vibra con el peso del momento cuando Eleazar es ungido. Eleazar se levanta, ahora transformado, el nuevo sumo sacerdote de su pueblo. Una nueva era amanece cuando Eleazar da un paso adelante. Su destino sellado en las arenas del desierto. El pueblo desértico está sitiado. Sus habitantes son víctimas de serpientes venenosas. En la árida extensión, serpientes venenosas se deslizan por la aldea, dejando la muerte a su paso. El pánico se apodera del pueblo cuando las serpientes venenosas se cobran víctimas. El aire del desierto se vuelve pesado con la desesperación mientras las serpientes venenosas continúan su implacable ataque. En medio del caos, serpientes venenosas se aglomeran, su presencia mortal ensombreciendo la aldea. El pueblo sucumbe a las venenosas serpientes, su destino sellado en el despiadado desierto. Bajo el implacable sol del desierto, un mandato divino resuena, poniendo en marcha un milagroso acto de salvación. Moisés, guiado por un poder superior, comienza su trabajo, preparándose para forjar la serpiente de bronce. La serpiente de bronce toma forma, un emblema de esperanza que se alza contra el duro paisaje. Con un propósito divino, Moisés monta la serpiente en un poste, un faro de curación para todos los que la contemplan. El poste se alza alto, prometiendo la redención a aquellos que buscan consuelo en su vista. En el desierto implacable, la gente se reúne, con sus cuerpos marcados por mordeduras de serpientes venenosas. Un destello de bronce capta el sol cuando la serpiente se alza en lo alto. Los ojos se fijan en la figura de bronce. La esperanza parpadea en sus profundidades. Una ola de alivio inunda a la multitud cuando comienza la curación. La fuerza regresa, los cuerpos se renuevan bajo el sol abrasador, bajo el sol implacable. Una remota aldea desértica se erige como testimonio de la resiliencia humana y la guía divina. Un despertar colectivo amanece cuando los aldeanos comprenden el profundo significado de la fe inquebrantable y la obediencia a la voluntad de Dios. Sus rostros, antes grabados con duda, ahora
irradian con una claridad recién descubierta. En el corazón del desierto, una comunidad renace a través de la fe, con sus espíritus elevados hacia los cielos. Bajo el sol implacable, Balac, el rey de Moab, se aventura en el corazón desolado del desierto. Remolinos de polvo giran en la distancia, reflejando la confusión en el corazón de Balac mientras busca a Balaam. Ante Balaam, Balac presenta una suma regia. Su rostro es una máscara de sombría resolución. La oferta de Balac pesa en el aire, una súplica desesperada por alterar el destino. Balac contrata a Balaam para maldecir al pueblo israelita. El viento del desierto susurra sobre la fatídica transacción, una oscura alianza sellada bajo el cielo implacable. Bajo el sol abrasador del desierto, una fuerza invisible interviene, alterando el curso del destino. Balaam, detenido en seco, siente la presencia divina cuando su maldición se transforma en una bendición. El aire del desierto brilla con poder mientras las palabras de la bendición resuenan en el árido paisaje. El pueblo de Israel, aunque invisible, son los beneficiarios silenciosos de esta intervención divina, su futuro asegurado por la gracia del Todopoderoso. En el vasto desierto abrazado por el sol, las sombras danzan mientras Balaam, envuelto en oscuras intenciones, se encuentra con Balac. Balaam, con ojos brillantes de astucia, revela su traicionero plan para corromper a los israelitas. Balac escucha atentamente. Su expresión cambia de curiosidad a una oscura determinación. El viento del desierto susurra secretos mientras Balaam detalla el camino a la decadencia moral, la idolatría y la inmoralidad sexual. Balac asiente lentamente, absorbiendo las palabras de Balaam. El peso de la corrupción inminente se posa sobre él. Bajo el despiadado sol del desierto, se sella un pacto, poniendo en marcha un plan para socavar a los israelitas desde dentro. En el desierto, muchos israelitas sucumben al engaño de Balaam, atraídos por el atractivo de la adoración a Baal. Atraídos aún más a la oscuridad, se involucran en actos de inmoralidad sexual, sus espíritus contaminados por el pecado. La comunidad, antes pura, se hunde en la decadencia moral, su fe ensombrecida por la tentación y la maldad. Sus transgresiones manchan las arenas del desierto, marcando un capítulo trágico de traición espiritual y compromiso moral. Bajo un sol abrasador, el desierto se extiende hasta el infinito. Sus arenas pronto se teñirán de tristeza. Aparecen los primeros signos de la peste, invisibles, pero sus efectos pronto se revelarán brutalmente. Una figura solitaria se desploma, sucumbiendo a la plaga invisible, un crudo testimonio de la ira divina. El pánico se enciende en los campamentos israelitas cuando más caen víctimas, sus gritos son tragados por el vasto desierto. El viento del desierto lleva susurros de muerte, una escalofriante sinfonía de sufrimiento. El sol golpea un paisaje transformado en un cementerio, un recordatorio inquietante del poder divino. Bajo el sol abrasador se extiende el vasto desierto, su extensión árida reflejando la desolación moral dentro del campamento israelita. Finés, nieto de Aarón, se enfrenta a una escena de inmoralidad sexual flagrante cerca del tabernáculo sagrado. Un hombre israelita alardea descaradamente de su transgresión con una mujer madianita. Impulsado por una furia justa, Finés actúa con decisión para detener el sacrilegio. En un acto rápido y violento, Finés atraviesa tanto al hombre israelita como a la mujer madianita, poniendo fin a su acto inmoral. El silencio desciende sobre el desierto, la gravedad de la acción de Fineas resonando a través del desolado paisaje. Bajo el sol abrasador del desierto, una intervención divina detiene la implacable plaga. En un momento de silenciosa admiración, la pestilencia cesa, dejando atrás una quietud que habla de la misericordia de Dios. Finés,
arrodillado en señal de reverencia, se convierte en un símbolo de devoción inquebrantable y rectitud. Una luz radiante baña a Fineis, marcándolo como elegido, como recompensa por su celo por la santidad de Dios. El aire del desierto resplandece con favor divino, prometiendo renovación y esperanza tras la devastación. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés levanta las manos, señalando el inicio de un conteo monumental. Un mar de rostros se vuelve hacia Moisés. La anticipación crece por el censo que allanará el camino hacia su destino. Las plumas raspan el pergamino mientras los escribas registran meticulosamente cada nombre, marcando una generación dispuesta a heredar la tierra prometida. El aire del desierto cruje con el peso de la historia mientras el pueblo israelita permanece unido, listo para entrar en su largamente esperada herencia. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés está solo, esperando la guía divina. Una voz divina resuena a través de la árida extensión. Una declaración de liderazgo. El manto del liderazgo cambia cuando Dios unge a Josué para guiar a los israelitas. Joshua aparece en la distancia. Su silueta destaca contra el horizonte. El aire del desierto cruje con el destino mientras se revela el futuro de un pueblo. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés se prepara para una solemne transición. Con un gesto de profunda significación, Moisés unge a Josué, confiriéndole el manto del liderazgo. El aire del desierto cruje con el peso de la responsabilidad cuando Moisés transfiere su autoridad a Josué. Joshua se levanta, llevando el peso solemne de su nuevo destino. Unidos en propósito, Moisés y Josué están juntos, listos para enfrentar las pruebas que se avecinan. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés se prepara para impartir sus últimas palabras. El pueblo israelita se reúne con sus rostros marcados por una mezcla de anticipación y tristeza. Moisés levanta las manos, un gesto de bendición y despedida, su voz resonando por las dunas. Les recuerda la fidelidad inquebrantable de Dios, sus palabras resonando con convicción. Moisés les suplica que obedezcan los mandamientos de Dios, asegurando su futuro. Bajo el vasto cielo, Moisés comienza su ascenso al monte Nebo. La escalada es ardua, pero Moisés se mueve con una resolución inquebrantable. Alcanzando la cima, Moisés contempla una extensa vista. Ante él yace la tierra prometida, bañada por la luz dorada del sol. Una visión divina se revela, mostrando el futuro a Moisés. En la cima del monte Nebo, Moisés exhala su último aliento bajo la vasta extensión del cielo. El viento susurra a través de la montaña mientras la presencia divina desciende. Con manos suaves, Dios prepara a Moisés para su descanso eterno. En un lugar desconocido para el hombre, Moisés es depositado para descansar, su legado resonando a través de la eternidad. Bajo el implacable sol del desierto, el pueblo israelita se reúne, con el corazón lleno de tristeza. Las lágrimas corren por sus rostros, cada gota un testimonio de la profunda pérdida de Moisés. Durante 30 días, sus lamentos resuenan por el paisaje desolado, una sinfonía de luto. Su dolor cubre el desierto, un testimonio palpable del impacto de la vida de Moisés. Bajo el implacable sol del desierto, Josué emerge como el líder firme del pueblo israelita. El mar de rostros se vuelve hacia Joshua, cada uno grabado con anticipación y esperanza. Josué reúne a la gente, preparándose para emprender su viaje a la tierra prometida. Con una determinación inquebrantable, Josué establece el rumbo hacia la tierra prometida. Con su visión clara, los israelitas están listos, con el corazón lleno de esperanza mientras se preparan para seguir a Josué hacia lo desconocido. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas se preparan, listos para reclamar su destino largamente esperado en la tierra prometida.